Hermanos, yo quiero llevarles a un texto hoy que está ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. He pasado por este texto un par de veces, pero no dejo de encontrar riqueza ahí. Creo que es como estos son recursos renovables, ¿ya? Recursos renovables, porque siempre uno encuentra, ¿ya? No se acaban, no se terminan los recursos de la palabra del Señor. Y hoy quiero llevarles al capítulo 11, de los versos 25 al 28. Vamos a estar ahí. Y hoy vamos a abordar este texto bajo el título Ven a Cristo y hallarás descanso. Ven a Cristo y hallarás descanso. ¿Ok? Y vamos a ver por lo menos 4 puntos importantes en este texto. Vamos a hablar sobre el peligro de no responder al Evangelio. Vamos a hablar también sobre el Padre revelando el Evangelio. Vamos a hablar también sobre el Hijo revelando al Padre. Y también vamos a hablar acerca de Cristo invitándote a Él. Cristo invitándote a Él. Yo quiero dar lectura entonces a este texto, Mateo 11, 25 al 28. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero, junto a mis hermanos, ir a tu presencia en oración, rogándote, Señor, tu asistencia, tu ayuda, Señor, en este momento. Padre, ayúdanos con tu palabra. Nosotros creemos fervientemente en el poder de tu palabra, usada no por el predicador, sino por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, por eso apelamos a ti, Señor, rogándote misericordia para que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra en nuestros corazones, que esta palabra pueda convertir nuestros corazones verdaderamente a Cristo y encontrar finalmente en nuestra vida aquello que promete Cristo. Descansa nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese descanso. Ayúdanos a encontrar esta paz, ese reposo, Padre, que es Cristo para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como he dicho, yo un par de veces he pasado por este texto, creo, desde el púlpito, y sin duda siempre vamos a estar tocándolo porque, por ejemplo, hoy día no vamos a abordar todo lo que podemos abordar en este texto. Pudiéramos hacer una serie de varios sermones con este texto, pero hay cosas particulares que quisiera esta mañana traer a colación desde este texto. Y que se formulan en esto, en el título de este sermón, que es Ven a Cristo y hallarás descanso. Ven a Cristo y hallarás descanso. Que es de alguna manera la búsqueda, a veces, la búsqueda inevitable en realidad de toda persona en este mundo. El reposo, el descanso, o como dice en otras partes en la palabra, la paz de Dios. La paz de Dios. Todos nosotros aspiramos a vivir en paz. Aún los inconversos, ¿cierto?
anhelan porque estos conflictos bélicos se terminen y haya paz. Pero realmente debemos buscar en la Biblia para comprender y responder dónde está nuestra paz, dónde podemos encontrar nuestra paz o la verdadera paz. Y en ese sentido nosotros necesitamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a través de tu palabra saber dónde encuentro esa paz que anhela mi alma. Amén. Y a través de su palabra el Señor me va a guiar en el camino correcto hacia la respuesta correcta. Amén. ¿Dónde está el origen de nuestra falta de descanso? Y este origen, hermanos míos, está en Génesis capítulo 3. Indudablemente que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, fue el efecto que hubo de esa caída, de esa desobediencia, fue peor que los efectos de una bomba nuclear. Ya, no sé si hasta ahora la más grande, ¿cuál es la de hidrógeno? No sé, pero peor es que ese efecto. Porque los efectos de la caída, es decir, cuando Adán y Eva desobedecieron e incorporaron el pecado a la realidad de nosotros, los seres humanos, eso hizo un desastre integral, generalizado en todo orden de cosas. Partiendo desde la creación hacia nosotros, por decirlo de alguna manera. La creación fue afectada, la naturaleza fue afectada, todo fue afectado. Nuestra sociedad fue afectada, nuestras relaciones personales fueron afectadas y también nuestra naturaleza humana fue afectada. ¿A qué punto afectó la naturaleza humana el pecado? Al punto que el ser humano no puede hacer una cosa distinta a pecar. Usted pudiera decir, pero pastor, yo a veces no peco, por ejemplo. Yo a veces doy a un pobre, yo a veces doy un consejo a un amigo, yo no soy cristiano, pero no peco, hago cosas buenas. Es probable, porque también en nuestra mente existe la presencia de la ley de Dios. Aunque usted nunca haya estudiado la Biblia, su conciencia tiene la ley de Dios ahí, inserta. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted un día, si no es cristiano, va por el supermercado y la cajera le da vuelto de más y usted se dio cuenta, pero se va igual con ese vuelto de más y dice, porque a veces dice la gente, es una bendición, ¿cierto? Pero usted caminando, usted en su mente, usted sabe que hizo algo malo. ¿Por qué sabe que hizo algo malo? Porque en su conciencia está la ley moral de Dios. Dios dejó en nuestra manera de ser, en nuestro ADN, por decirlo, esa ley moral escrita. ¿Entiende? Y ya sea que yo sea el ateo más ateo del mundo, sigo teniendo una dinámica moral en mi vida. Sigo tratando de hacer lo correcto, sigo tratando de ser una persona buena, ser un aporte en la sociedad. ¿Y por qué? ¿De dónde viene toda esa dinámica moral? De la ley que Dios puso en mi corazón, en la conciencia. Y esta ley moral que puso Dios es como una alarma, ¿cierto? Es como una alarma. ¿O ha visto cuando uno pasa de repente por las casas afuera en la noche y se prende una luz? Y dice, ¿quién la prendió? No, el sensor de movimiento, ¿cierto? Uno pasa y el sensor de movimiento dice, alguien pasó y prende la luz. La ley, la conciencia que Dios puso en nuestras vidas es así, es una alarma. Algo hice mal y la conciencia inmediatamente nos acusa. ¿Y por qué me acusa la conciencia? Porque está la ley moral de Dios ahí.
Entonces, eso le lleva a una persona, aunque no sea cristiana, a hacer cosas buenas en la vida. ¿Significa esto que haciendo cosas buenas en la vida Dios está sumamente agradado de esta persona? No, porque la relación del ser humano con Dios tiene otra arista, tiene otra, es otro camino. No es el camino del portarse bien o las buenas obras, sino que es el camino que Dios ofrece a través del Evangelio. Es decir, yo si no tengo a Cristo, o sea, yo si no soy cristiano, si no soy creyente y soy ateo, por ejemplo, y soy una persona buena en la vida y hago siempre lo correcto, trato de hacer lo correcto siempre, no hacerle mal a nadie, qué sé yo, es probable que yo en la sociedad sea muy bien mirado y aplaudido, pero delante de Dios sigo siendo responsable, porque delante de Dios yo he pecado. Yo soy un pecador. Delante de Dios yo voy a ser juzgado un día por mis obras. Yo soy responsable delante de ese Dios. Por lo tanto, cada invitación que Dios me hace en este sentido a reconciliar mi vida con Él es una posibilidad, ¿cierto?, de librarme de las consecuencias de mi pecado. En el Génesis comienza todo el desastre del ser humano con el pecado. Como he comentado anteriormente, hermano, una de las primeras cosas que sucede como el efecto de la caída es que Adán y Eva comienzan, por ejemplo, a echarse la culpa unos a otros, ¿cierto? La mujer que me diste, Señor, fue la culpable. No, si la serpiente fue la culpable, evadir la responsabilidad personal. Todos nosotros tenemos esa tendencia por naturaleza a evadir nuestra responsabilidad personal. Entonces nos inquieta eso, ¿no? Somos personas con corazones absolutamente atribulados porque no queremos asumir esas responsabilidades personales. No queremos llegar al punto de declarar, no, o sea, la verdad, soy yo el problema. Soy yo el culpable. Y cuando lo hacemos con arrogancia. Yo fui, voy. Entonces, hermanos míos, una de las cosas que atribula el corazón de la gente es la demanda que Dios nos hace de hacernos responsables de lo que hacemos. Y lo más probable es que tú y yo hemos cometido errores en la vida, pecados. Y cuesta decir, sí, fue mi culpa. Sí, mucho aporté yo para que pasara esto. Y como vivimos evadiendo la culpa, tenemos un corazón sumamente atribulado, que no descansa, que no reposa, que no vive en paz consigo mismo, con Dios, con los demás. Y esa falta de descanso del alma es a la cual se refiere Cristo cuando dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Esa falta de descanso. Otra consecuencia de la caída es el hecho de que cuando ellos pecan y se presenta Dios a donde Adán y Eva para pedirle respuesta de lo que pasó, ellos se esconden. Y Adán dice algo, me escondí porque tuve miedo. Antes de eso, ellos se gozaban con Dios. Llegado el pecado, ellos tienen miedo. Sufren por primera vez esta experiencia emocional del miedo, del terror. Porque seguramente, tal como le pasa a usted y me pasa a mí, cuando pecamos, en la mente de ellos se llenó de posibles escenarios de aquí en adelante. ¿Qué me va a pasar? Dios me va a rechazar, Dios me va a salir. Y sí, muchas de esas cosas eran reales, pero todo eso que no está en el control de ellos les provocó pánico, miedo, terror. Y es eso lo que nos provoca la realidad de esta vida también. Porque déjenme decirle, hermanos míos, amigos,
La mayoría de las cosas, estoy hablando de las experiencias, de las circunstancias, de las personas cerca nuestro, de todo, la mayoría de todo lo que está alrededor de nuestra vida no está en nuestro control, no está bajo nuestro control. Hermano, el corazón de tu esposa no está en tu control. Hermana, el corazón de tu esposo no está bajo tu control. Las circunstancias de la vida no están bajo tu control. No podemos controlar nada en esta vida. Nuestra vida no podemos controlar. Ni siquiera sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Ni siquiera sabemos si nos vamos a enfermar de aquí a una hora más. Nada controlamos en esta vida. Pero como somos criaturas tendientes a querer tener el control, vivimos atribulados, llenos de pánico por la vida. Y nos cuesta, como cantábamos delante, que Cristo sea nuestro escondedero, nuestro refugio. Nos cuesta confiar. Entonces, hermanos míos, todas las consecuencias del pecado derivan finalmente en corazones atribulados, inquietos, angustiados. Todo nos provoca angustia. Nuestra realidad económica, nuestra realidad matrimonial, nuestra realidad familiar, nuestra realidad social, todo tiende. Y lo peor, que aquellos que conocemos a Cristo somos impregnados de esa misma forma de enfrentar la vida, y aún hoy día hasta los cristianos andan llenos de angustia. Y nos cuesta confiar en el Señor. Es una lucha confiar en sus promesas muchas veces. Entonces, hermanos míos, también otra cosa que encontraron como consecuencia inmediata de la caída de Adán y Eva, no solamente que ellos comenzaron a evadir su propia culpa, su responsabilidad, no solamente desconocieron su culpa, no solamente se llenaron de temor, sino que también, hermanos míos, ellos fueron entregados a una vida de conflicto. Por si acaso, el trabajo no fue un castigo de Dios, ¿ya? El trabajo Dios lo dio antes de la caída, ¿ya? Pero tuvo nuevas connotaciones el trabajo después de la caída. Con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Va a ser duro, no va a ser fácil sustentar tu hogar. Tu deseo será para tu marido, tú querrás enseñorearte de él, no va a ser fácil la relación matrimonial. Todo alrededor, naturaleza, sociedad, personas, todo va a abrumarme. Todo va a ser una carga, todo va a ser un desafío, todo va a ser una lucha, todo va a ser difícil. Las consecuencias del pecado. ¿Se entiende? Y son esas consecuencias que abruman el alma del ser humano. Son esas consecuencias que desgastan el espíritu. Son esas consecuencias que llenan de angustia, pavor, pánico a la gente. Son aquellas angustias, consecuencias del pecado, a las cuales Cristo se refiere cuando dicen, vengan a mí y yo les haré descansar. Tendréis descanso para vuestras almas. A eso se refiere. No se está refiriendo esencialmente al estrés laboral, ¿me entiende? No se está refiriendo a una vida, por ejemplo, muchos piensan que aquí se está hablando, no, a los trabajadores que trabajan duro, entonces se cansan. No está hablando del trabajo, del descanso físico. Por eso dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Es el alma atribulada de un pecador sin Dios, al cual Cristo manifiesta este llamado, esta invitación. Entonces, hermanos, mucha razón hay para que tú tomes en serio, y amigo, amiga, mucha razón hay para que tú tomes con seriedad la invitación que Cristo te hace de venir a Él.
Ahora, ¿cuál es el peligro de no responder al Evangelio? Dicho sea de paso, esto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Podemos definirlo de muchas maneras, el Evangelio. Pero el Evangelio, si nos remitimos al texto, es la invitación que Cristo te hace a estar en paz con Dios y a reposar de los efectos del pecado, a descansar en Él. Ahora, el peligro que tú tienes de no responder al Evangelio, creo que de alguna manera son manifestados en los versículos previos, ¿ya? Cuando en el versículo 20 del capítulo 11 de Mateo comienza a hablar de estas ciudades, Corazín, Betsaida, Tiro, Sidón, ciudades. ¿Qué tienen que ver estas ciudades? Bueno, son ciudades a las cuales Jesús visitó, hizo muchos milagros, hizo el bien a muchas personas, enseñó y proclamó el Evangelio, pero ¿qué pasó en esas ciudades con respecto al Evangelio? Nada. La gente de Tiro, Sidón, Corazín, Betsaida decidieron no creer al Evangelio. Decidieron rechazar la proposición de Jesús, el Evangelio. Y Cristo manifiesta de alguna manera no solamente un reproche, sino que también un juicio contra estas ciudades. Corazín, Betsaida. Bueno, dije Tiro y Sidón, pero no están involucradas en este juicio. Tiro y Sidón son ejemplos, también de ciudades que rechazaron a Dios, pero son compuestas como ejemplo. Ay de ti, Corazín, dice verso 21, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón, ahora tenemos que entender qué es Tiro y Sidón, eran ciudades filisteas, no judías, que era Corazín y Betsaida, ciudades judías. Dice el Señor, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo ya se hubieran arrepentido. O sea, lo que le está diciendo Cristo a estas ciudades es que si estas ciudades paganas sin Dios hubieran visto lo que vieron hoy día, dice Jesús, ellos se hubieran convertido. Pero ustedes no pasó nada. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Es decir, hermanos míos, aquí hay un tema de fondo. Aquel que decide rechazar el Evangelio está en un estado de incredulidad y lo único que le espera es el juicio. Eso está diciendo nuestra palabra. Y tú, Capernaum, ojo, Capernaum es la ciudad donde vivió por muchos años Jesús. Que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué levantada hasta el cielo? Porque ahí inició su ministerio Jesús. Ahí vivía, ahí estaban sus discípulos. Fue levantada hasta el cielo, fue exaltada porque el Hijo de Dios pisó ese lugar y lo hizo su territorio. Pero así como fue levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, mire el ejemplo que pone, si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros que han sido hechos delante de ti, habrían ellos permanecido hasta hoy. Hermanos, lo que está diciendo aquí, en otras palabras, es que la incredulidad es lo que te va a llevar a la perdición. ¿Qué me va a llevar al infierno, pastor? ¿La fornicación, el asesinato, el adulterio? ¿Qué cosa? No, lo que te va a llevar al infierno es la incredulidad. Porque hagas lo que hagas en la vida, es la incredulidad lo que lleva a la perdición. Es no creer el Evangelio. Es no recibir a Cristo y su Evangelio. Es rechazar esta invitación que Cristo hace. Eso es lo que va a llevar al infierno. Y tú y yo nacemos en este mundo en esa condición. Siempre recordamos ese tratado. Antiguamente había un tratado evangelístico que decía en la portada, ¿qué tienes que hacer para ir al infierno? Y uno lo abría y decía una palabra grande así, nada. No, porque usted no tiene que hacer nada para ir al infierno, ya estamos camino a. El asunto en el Evangelio es cómo te libras de eso, cómo te salvas de esa realidad que todos tenemos.
Entonces, hermanos míos, el peligro de no responder al Evangelio es que estamos en franco camino hacia la perdición eterna. Es decir, si hoy día experimentas tribulación, angustia, dolor, preocupación, ansiedad por consecuencia de tus pecados, si hoy día estás experimentando esto de ser un alma trabajada y cargada, peor será la condenación eterna, porque ahí ya no va a haber ninguna posibilidad de descanso, ya no va a haber ningún ofrecimiento de paz de parte de Dios. ¿Sabe cómo una de las formas en que describe Cristo el infierno es, dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes? Es decir, hermano mío, amiga, en esta vida es cuando Dios te ofrece el camino de salvación, pero la incredulidad es aquello que te obstaculiza el tener este precioso regalo que es la vida eterna en Cristo. Es la paz de Dios, es la incredulidad. Por eso es que más abajo y en todo el Evangelio el concepto de recibir a Cristo es cree en Cristo, cree en el Evangelio. O sea, creer a ciegas, no. Hay muchos que malentienden el concepto de creer. De hecho, tanto así que hoy en día muchos contraponen, equivocadamente, contraponen la fe de por ejemplo, de la ciencia como polos opuestos. Y no es así. Creer no implica no conocer, no entender, no implica eso. De hecho, el Evangelio al cual nosotros debemos creer, el Evangelio tiene un contenido, una información. Miren, es basado en hechos históricos. Es decir, está involucrada mucho la razón en la fe. Por lo tanto, no crea ese falso debate, falso dilema de que la fe se contrapone a la razón. No es así. Porque la fe cristiana es muy razonable. Es muy razonable. El problema de la incredulidad es que nosotros podemos creer incluso de que los seres humanos vienen producto de un experimento extraterrestre, pero no creemos que Dios hizo al ser humano. O sea, somos capaces de rechazar que hemos sido creados por Dios, pero asumir cualquier otra tesis, aunque sea alocada. Estamos dispuestos. ¿Y por qué estamos dispuestos a hacer eso? Porque somos pecadores, porque desde el corazón rechazamos la verdad. Por eso estamos dispuestos a creer cualquier cosa, pero no al Evangelio. Por eso es necesaria la obra de Dios en el corazón de un individuo para que haya fe salvadora. Entonces, el peligro de no responder al Evangelio es que tú jamás, ni en esta vida ni en la próxima, gozarás del descanso en Cristo, del reposo, de la paz de Dios. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es el mensaje de la buena noticia de cómo librarnos de esta condenación eterna. ¿Y quién puede realmente hacerte saber el Evangelio? Bueno, Dios. Dios. Yo puedo estar hablándote aquí del Evangelio y de hecho mis intentos permanentemente son convencerte de que es el mejor camino. Pero también a la vez yo estoy absolutamente consciente de que no son mis palabras las que pueden convencerte, sino solamente Dios. Cuando Pedro hizo una declaración de que Cristo era el verdadero Hijo de Dios, el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló nadie, ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos.
Y mi oración es que Dios pueda abrir tu entendimiento y corazón para que tú comprendas el Evangelio. No lo comprendas desde tu intelectualidad, o sea, no llegues a las conclusiones lógicas del Evangelio, sino que pueda eso darte vida espiritual y llevarte a la paz con Dios. Entonces, el Padre es el que revela el Evangelio. Mire lo que dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí hay una cosa interesante. El Señor le dice: Padre, tú has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos. ¿A qué se refiere? Se refiere, hermanos míos, que la paz con Dios no se consigue a través de la iluminación intelectual del individuo, que era particularmente la idea de los griegos en el tiempo de Jesús. Ellos decían: mientras más conocimiento tengo, más cerca de Dios estoy. Por eso se empeñaban en comprender tan profundamente las escuelas filosóficas, porque su deseo era llegar a la divinidad, sea cual sea esta, llegar a lo más cerca de Dios. Entonces los sabios, los filósofos se empeñaban en llenarse de conocimiento, de todo tipo de conocimiento, porque ellos decían: mientras más conocimiento tengamos, más vamos a estar cerca de conocer a ese Dios. ¿Pero qué es el Evangelio? Aquí dice, Cristo le dice a su Padre Celestial: Padre, yo te alabo. Te alabo, Señor, porque estas cosas tú escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice la revelaste a los niños? No está hablando esencialmente de los niños en edad. Quien ha estudiado el Evangelio de Mateo y los evangelios en general, se va a dar cuenta de que el concepto que Cristo tiene cuando habla de los niños es un término que ocupa para referirse a los creyentes, a los discípulos, a sus niños, a sus hijitos. Es un concepto que ocupa Jesús para referirse a los verdaderos creyentes. Por eso es que en una oportunidad dijo: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se acuerda cuando le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos? Y Nicodemo, ¿qué dijo? ¿Tengo que volver al vientre de mi mamá? Entonces, así como Nicodemo no captaba, nosotros no captamos también cuando el Señor dice: si no os hacéis como niños. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice: si no me hago como niño? Bueno, quiere decir muchas cosas, pero esencialmente creo, por el contexto en que están esas frases, que esencialmente creo que está hablando de la disposición que tiene un niño a aceptar lo que uno le dice. ¿Entienden? Sea mentira o sea verdad. ¿Ya? O sea, cuando uno era niño le decían: si no te comes la comida te va a llevar el viejo del saco. Yo juraba que había un viejo del saco. ¿Entiendes? Qué sé yo, y cosas así. Uno decía: no, sí, mira, qué sé yo, al otro lado de la montaña. Me acuerdo que mi hermano decía: al otro lado de la montaña hay un monstruo. Yo juraba que era un monstruo. ¿Ya? Qué sé yo, cosas así. Santa Claus. ¿Entiendes? Jurábamos. Entonces, lo que toma el Señor Jesucristo es esa facilidad, esa poca resistencia que tiene el niño a poner en duda lo que uno le dice. Tiene confianza en lo que uno le dice.
¿Ya? Si uno le ve, ya, tírate nomás, yo te agarro. El niño se tira. Por eso es tan peligroso cuando los niños andan solos y están personas extrañas, ¿cierto? Cuando uno dice, no hables con extraños, porque es peligroso, porque el niño cree cualquier cosa. Es peligroso también. Pero es el factor de la disposición de creer al cual Cristo apunta cuando dice, si no os volvéis como niños. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos adultos tenemos mucha resistencia. Mucha resistencia. O sea, si yo le digo, hermano, si no viene a la iglesia lo va a llevar el viejo del saco, usted no me va a creer. ¿Por qué? Porque ya tenemos argumentos en nuestra mente, en nuestra razón para decir, no, el viejo del saco no existe. O sea, existe, pero viene a buscar fierros nomás. Y cosas así, ¿ya? Pero usted no va a creer todo lo que yo le digo, porque somos maduros, somos adultos. La idea de Cristo es decir, el niño ofrece poca resistencia en cuanto a su confianza. Por eso, si no te vuelves como un niño, no puedes entrar al reino de los cielos. Y está ligado a eso, a la demanda que Dios te pide para recibir todo lo que puede darte en Cristo. Tú tienes que creer. Si crees en mí, tienes vida eterna. Y como buen adulto decimos, no creemos. Por eso Cristo dice, no, vuélvanse como niños. ¿Qué significa eso? Cree. Cree lo que yo te digo, dice Cristo, cree. Sin razonarlo, no, razonándolo incluso, pero créelo, acéptalo, recíbelo. Eso significa creer. Y cuando Dios revela el corazón del pecador a Cristo, el pecador puede recién creer. Yo por muchos años creía que creía. Porque yo estaba confundido, en mi juventud estaba un poco confundido. Creía que creer era como una especie de ser simpatizante. No sé, a mí me gusta el Evangelio. No sé, me gusta ir a la iglesia. ¿Ya? Encuentro buena onda el Evangelio. Era un simpatizante, pero no creía. ¿Y en qué notaba yo que no creía? Porque no vivía vivía para mí mismo. De hecho, para mí el Evangelio era bueno porque me mejoraba como individuo. ¿Me entiendes? Pero cuando el Señor realmente me reveló a Cristo en mi vida, me reveló el Evangelio, me di cuenta quién era yo y me di cuenta quién era Cristo. Antes de eso no entendía. O conocía pero no entendía. Entonces, hermanos míos, el Padre es el que revela el Evangelio a los corazones de los pecadores. Otra cosa, es el Hijo el que revela al Padre. Cristo dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. No, yo conozco a Dios. Ah, entonces conoces a Cristo. No, no soy cristiano, pero no, es que nadie puede llegar allí. Nadie puede llegar al Padre. Yo no puedo tener una relación con Dios el Padre si no paso primero por Dios el Hijo. ¿Por qué? Porque Él dijo, nadie puede venir al Padre sino por mí. Yo soy el camino. ¿Quieres estar bien con Dios? ¿Quieres estar en paz con Dios? Tienes que estar en Cristo. No hay otro camino que Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino solamente Jesucristo. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y ni al Padre conoce nadie sino el Hijo y también aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué yo conocí a Dios? Porque el Hijo me lo reveló. Cristo me lo reveló. Él es mi puente hacia el Padre Celestial. Yo jamás hubiera conocido y tú jamás vas a poder conocer a Dios, tener una relación personal con Dios, ser salvo por Dios, a menos que estés en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Y es por eso, es por causa de que hay un peligro en no responder al Evangelio, es por causa de que el Padre puede revelarte el Evangelio a tu corazón, es por causa de que Cristo es el único que te puede llevar al Padre, y por esa razón que Cristo te invita a venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí. Vengan a mí. Aquí no vemos a Cristo haciendo visita domiciliaria, ¿ya? Aquí no vemos a un Cristo enfermero atendiendo a cada paciente. No, Cristo está acá y dice, vengan a mí. ¿Qué implica eso? Que te está demandando a ti ir a Él. Él no va a ir a ti así como así, ¿me entiendes? Ahora, aquí estoy apelando con esto que estoy diciendo en este momento, al hecho de que muchas veces nosotros vemos a Jesús o a Dios como un potencial servidor mío. Y estoy en problema y le digo, Señor, ven a ayudarme, ven, rescátame, ayúdame. Y siempre estoy como llamando a mi superhéroe, ¿ya? A mi chapulín colorado, ¿ya? Que me salve de esta que me pasa ahora. No, o sea, sí, Dios siempre va a recurrir a mi ayuda. Amén. Podemos confiar en que si yo le pido a Él, viene y me ayuda. Pero hay una particularidad cuando Cristo dice, vengan a mí. ¿Estás trabajado y cargado? Está hablando, ¿se acuerdan? De los que están fatigados, cargados y angustiados y atribulados por causa del pecado. Es la situación en la cual Cristo vio al pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuando Cristo andaba haciendo milagros ahí en una oportunidad? El propio Mateo, creo que en el capítulo 9, sí, 9, bien digo, verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas y dispersas. La idea de una de estas palabras, desamparada, es la idea también de que estaban aporreadas. ¿No? Aporreadas. Y así, moribundas. Es como cuando usted ve de repente uno pasa por el campo, ¿cierto? Y ve, no sé, unas vacas, y uno dice, uy, están flacas esas vacas. Y casi muriéndose. Una vez en la parcela de mi abuelo, me acuerdo, había un caballo que nosotros decíamos burro porque pensábamos que era burro. Pero el asunto era porque tenía un hocico de burro así. Y después, claro, nos dimos cuenta, era de un caballero que lo llevaba a la parcela, que tenía hocico de burro porque le habían pegado aquí en el tabique, y le habían roto el tabique y se le había hecho una protuberancia aquí en el hocico, y estaba en esa condición y raquítico. Y la persona, conocíamos la persona, no lo cuidaba. Y lo único que a ese caballo, era caballo, esperaba era morir, porque estaba descuidado, maltratado. Esa es la idea cuando Cristo dice que vio a las multitudes desamparadas, dispersas. Estaban en una condición estaban solos y estaban maltratados. Como ovejas que no tienen pastor. ¿Y a qué se refiere? A que los pastores que tenían que cuidarla, que eran los fariseos y sacerdotes, simplemente las abandonaron. Ovejas que no tienen pastor. Y está describiendo la situación de cualquiera de nosotros que está en este mundo sin Cristo. Yo puedo vivir una vida happy, puedo estar viviendo bien, pero yo creo que entiendas bien, una cosa es la realidad material que vives, pero otra cosa es tu realidad espiritual.
Una cosa es que me vaya bien en la vida, tengo buena situación, me va bien en todo. Yo conocí a una persona que era secretaria en la empresa donde yo trabajé en Santiago por muchos años y una amiga de ella me comentaba en una oportunidad, oye, Carol se llamaba también, la Carol le va bien en todo. Y era verdad. Hay una película, creo, ¿se acuerda de una niña que como que tiene buena suerte en todo? Y después le roban la buena suerte, no sé cómo se llama esa película, pero, ¿ya? Y así era ella. Todo le salía bien, en todo le iba bien, y como que, oye, ¿sabes qué? Y cada cosa que contaba que le pasó era como, wow, y aumentando su éxito. Entonces uno se puede engañar, uno puede decir, wow, esta es la vida que yo necesito que me vaya bien en la vida, me vaya bien en la vida, tener logros en la vida. Pero una cosa es la realidad material que te toque vivir, que a cualquiera nos puede pasar de todo, ¿cierto? Pero una cosa es la realidad espiritual que tú vivas dentro de ti. Y yo, bueno, permanentemente intento convencerte, pero está archicomprobado de que no hay nada que pertenezca a este mundo material que pueda verdaderamente darle plenitud al ser humano. No hay nada. Está archicomprobado esto. El dinero, pastor, si el dinero hace la felicidad. Bueno, vamos a ver la vida de los adinerados. ¿Está este factor de reposo, de descanso en ello? La belleza. La belleza es tan efímera. Bueno, la Biblia dice engañosa es la gracia y es vana la hermosura. Entonces, ¿pecado ser lindo? No, no es pecado, no malentienda. ¿Es malo cuidarse? No, no es malo cuidarse. Pero entender de que eso es lo que va a darte verdadera plenitud en tu vida, estás equivocado. O sea, no hay nada que sea circunstancial y temporal que pueda darte plenitud, porque si nos abrazamos de esas cosas van a pasar. O sea, en este mundo sí, la hermosura es cotizada, pero Cristo dice, van a la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa es la que será alabada. ¿Tú crees que el Señor te va a aceptar por bonito, por bonita? Estaríamos rechazados hace rato muchos de nosotros. No, pero el Señor quiere salvar tu alma. Es tu vida, tu alma. Claro, tu cuerpo también, pero tu cuerpo depende de tu alma. Ahí el descanso que Dios quiere darte. ¿Qué necesitaba esta gente para descansar? ¿Milagros? No. ¿Sanidad? No. Muchos fueron sanos y dijeron chao a Cristo. ¿Prosperidad? No. ¿Qué es lo que necesita un alma cansada y trabajada? ¿Qué es lo que necesita un alma atribulada? Venir a Cristo. En Cristo lo tienes todo. Belleza, prosperidad. ¿Ve dónde está su corazón? Que uno, lo tienes todo y al tiro piensa en cosas materiales. No. Tener todo significa, lo voy a explicar de esta manera, significa que el día que partas de este mundo, y como dijo Pablo, no te vas a llevar nada, ni siquiera 10 pesos, pero te llevas a Cristo. Y Cristo es como cuando uno pasa en el taxi, ¿cierto? Y está suscrito, ¡pip! Y pasa nomás. Así es Cristo. Tú llegas y pasas nomás al cielo. Hoy no sabía que estaba suscrito. Sí, si tienes a Cristo, estás suscrito al cielo. Estás suscrito no por tus obras, es porque un día creíste en Cristo como Salvador. Y tienes entrada ahí. Claro, el TAC implica pagar después la boleta, pero no, estoy hablando de, todos los ejemplos son pobres para con Cristo. Pero estoy hablando de que hay una entrada a la paz del Señor. Entonces, por eso es que Cristo te invita a ir a Él. Venid a mí todos los que estáis.
Venid a mí, ¿quién? ¿A quién invita? Todos. Pero yo no sé si soy escogido, no importa. Cristo invita a todos. A todos. La invitación del Evangelio es una invitación general. A todos. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y esta es la condición en la cual nosotros estamos sin Cristo. Atribulados, cargados, maltratados por el pecado y sin esperanza de cambiar esa situación. Porque déjame decirte que no hay nada que pueda cambiar esa situación en tu corazón. No hay nada. Solamente si Cristo convierte tu corazón, puede cambiar esa situación. ¿Significa, pastor, que nunca más voy a vivir atribulado? Claro que no. Te estaría engañando si te digo eso. No, van a venir. Porque, recuerda cuando Pablo se convierte y el Señor le dice a Ananías, oye, anda donde él porque yo le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Pero el sufrimiento tiene otra connotación ahora. Antes de Cristo, mi sufrimiento era por causa de mi pecado y vivía sin esperanza en este mundo de cambiar esa situación. Ahora que tengo a Cristo, los sufrimientos pueden ser usados por Dios como una herramienta de manifestar más su gloria en mí. De hecho, tanto así que el Señor Jesucristo dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Escucha, ¿quién se siente contento cuando lo vituperan? A nadie, pero por su causa toma sentido. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y mire lo que dice la promesa. Yo, ¿qué dice? Os haré. Eso es seguro. Si yo le digo, si usted me dice, pastor, juntémonos mañana, sí, bueno, si el Señor lo permite, nos podemos juntar a las 3, ya así no pasa nada. O sea, yo no puedo asegurarle. No, yo me voy a juntar con usted mañana, pase lo que pase. No sé. Yo no puedo asegurar nada de lo que yo me comprometo. Y no estoy promoviendo la falta de compromiso o ¿cómo se llama? De seriedad en las cosas que nos comprometemos. Pero es decir, nosotros no tenemos la capacidad para controlar nada en esta vida, por lo tanto, no tenemos la capacidad para asegurar nada en esta vida. Por eso es que nosotros hablamos en este lenguaje, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si las cosas nos van de otra manera, todo eso. Pero cuando Cristo dice, yo lo voy a hacer, es porque Él lo va a hacer. Yo te voy a hacer descansar. ¿Tú crees que Cristo puede hacerte descansar? ¿Puede darte el verdadero reposo? No de un día agitado de trabajo, del alma. De ese reposo que nuestro corazón necesita desesperadamente por razón de nuestro pecado. Por todas las miserables consecuencias de nuestro pecado, nuestro corazón desea, anhela reposo, y ese reposo solamente lo puede dar Cristo. Él te hará descansar. Él será tu reposo. Él te va a dar la paz con Dios que necesita tu alma. Hay una palabra maravillosa en Hebreos que dice, está hablando a los cristianos, ahora dice, entremos confiadamente a su trono de gracia, porque ahí seguro que vamos a alcanzar esa misericordia y esa gracia para el oportuno socorro. Solamente Cristo puede darte ese descanso que necesita tu alma. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ya de eso se trata también seguir a Cristo, ¿ves? Vengan a mí, ahora síganme, llevando mi yugo, aprendiendo de mí. O sea, ¿cómo se cristaliza este descanso? Aprendiendo de Él. ¿Y cómo dice que Él es? Manso y humilde de corazón. Amén. Él es manso y humilde de corazón. Así fue en esta vida. Y eso quiere que nosotros aprendamos. Aprendan de mí. ¿Cuesta ser manso y humilde en esta vida? No. No es fácil. Pero Cristo puede enseñarte. ¿Entiendes? Note esa idea de aprendizaje. Aprendan de mí. Es un aprendizaje.
Estamos en la escuela de Cristo, pero dice que nos vamos a graduar teniendo descanso para nuestras almas. ¿Y por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lleven mi yugo. ¿A qué se refiere el yugo? La responsabilidad de ser su discípulo. ¿Qué les provoca la angustia, la tribulación? ¿Por qué llega tribulación, angustia, ansiedad a sus vidas? Porque están absolutamente maltratados por el pecado. Están bajo el yugo del pecado. Cristo dice, salgan de ese yugo, vengan a mí y tomen mi yugo. Ahora, ¿cuál diferencia hay entre estos yugos? Mi yugo es fácil, dice Cristo, y mi carga es ligera. ¿Y cómo es descrito el pecado? Como el peso que nos asedia. El pecado es pesado. Hermanos y amigos, vivir para Cristo es descansar, es reposar. Pero es que es difícil, pero eso no se compara con lo difícil que es vivir en el pecado. No se compara, porque su yugo es fácil. Fácil no significa que es pan comido, seguir aquí. No es esa idea de fácil. Fácil significa que no es pesado, que es liviano, ¿ya? Que no es como las bicicletas de fierro que habían antes, no, hay bicicletas de aluminio. Livianita, así es Cristo. Vamos pedaleando nomás. ¿Me entiendes? Es ligero, es sencillo, en el sentido de que ahora Dios te da todas las herramientas, te da el Espíritu Santo, te da su palabra, te da una preciosa iglesia para que te aconsejen, para buscar amistades que sean beneficiosas para tu vida, para que te apañen cuando estés en tribulaciones, cuando lleguen pecados, que te escuchen y que te ayuden. Todo eso Dios te da, por eso su yugo es fácil. Porque ahora tienes de dónde agarrarte, de dónde sostenerte. Antes no, sin Cristo no tienes dónde sostenerte. Dice el salmista, lo has puesto en deslizadero. ¿Sabes qué es deslizadero? ¿Ha visto en los cerros que hay a veces unas rocas grandes que están así? Ella se cuesta abajo ahí. A ver si puede frenar. ¿Y a dónde termina? Así dice el Señor, tú a los impíos los has puesto en deslizaderos. No tienen cómo salvarse, pero tú y yo tenemos cómo salvarnos. Porque tenemos un Cristo que no solamente en el tiempo de nuestra salvación, sino que permanentemente nos está invitando a venir a Él y descansar. Venir a Él y descansar. El Señor es tu descanso. El Señor es tu reposo. Y promueva esto entre sus hermanos y entre sus amigos también. Cristo es el descanso que el pecador necesita. Amén. Oremos.